Hola a todos, nuevamente muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo episodio de Renovadamente. Nuevamente me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Brian, soy terapeuta. Y para los que ya me conocen, pues también soy Brian y sigo siendo terapeuta. Perdón, mal chiste. La semana pasada empezamos un poquito a hablar acerca del sistema respiratorio y vamos a continuar hablando un poco de los sistemas, pero hoy vamos a estar hablando del sistema digestivo. ¿Okay? El sistema digestivo es tal vez el más antiguo de todo ser viviente. De hecho, se habla de que cuando éramos seres unicelulares, solamente era un aparato digestivo por el que podría, así, como una especie de tubo digestivo por el que entraba lo que sea que comiera y tomaba ahí lo que necesitaba la célula para sobrevivir y salía, ¿no? El desecho. Todo esto cubierto simplemente por una célula. ¿Ya? Entonces podemos encontrar que gran parte de este sistema digestivo está enfocado a lo que vendría siendo el cerebro reptiliano, esa parte más antigua de nuestro cerebro, que como ya lo había explicado antes, y nuevamente lo explico aquí para quien no haya visto videos anteriores, es la parte del cerebro que se encarga únicamente de la supervivencia, lo que tiene que ver con reproducción, con alimentación y con respirar. ¿Okay? Este sistema digestivo está muy asociado a esta parte. Sin embargo, tenemos órganos que no son órganos tan antiguos como el sistema digestivo en sí, o sea, el tubo digestivo. Con la evolución se vinieron formando nuevos órganos que forman parte de ahora de nuevos tejidos del cerebro y que están encargadas hacia otras maneras, ¿no? Están enfocadas hacia otras maneras. Cuando hablamos del sistema digestivo, estamos hablando desde la boca hacia el ano, ¿ok? Todo esto que tiene que ver de arriba hasta abajo tiene que ver con nuestro sistema digestivo. Cuando hablamos de analizar enfermedades, también podemos hablar de que se empieza de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una especie como de herpes o un tipo de infección vocal o algo así por el estilo de la nada, casi siempre podríamos pensar que el conflicto que estamos viviendo, el conflicto emocional, es un conflicto reciente. Sin embargo, si ya estamos hablando del intestino en sí, o ya estamos hablando de algo como hemorroides, otro tipo de cosas, podríamos pensar en conflictos más antiguos. Si me explico aquí un poquito, ¿no? Lo que se tiene que ver con el sistema digestivo, hablando a nivel emocional, podríamos estar pensando en aquello que no estoy pudiendo digerir o aquello que no estoy pudiendo atrapar, sea algo real o sea algo simbólico. ¿Okay? Nuevamente hago una pequeña aclaración aquí. Voy a seguir utilizando términos como simpaticotonía o vagotonía, que estamos hablando de simpaticonía, cuando inicia el conflicto emocional, la reacción que produce nuestro cerebro, esa reacción produce algo en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, en este caso sistema digestivo. Y la fase de vagotonía, esto es cuando el conflicto emocional que viví se resuelve, entonces nuestro cuerpo entra en este proceso de resolución del problema también. ¿Okay? Solo hago la aclaración para si a alguien no le queda claro, porque vamos a estar utilizando estos términos a lo largo del video y algunos videos más que vienen en camino. Lo primero que tendríamos que pensar cuando hablamos del sistema digestivo es en la boca, que como ya dijimos es donde se van a manifestar los primeros síntomas cuando estamos viviendo un conflicto emocional. ¿Okay? La boca es algo de suma importancia porque no solamente es por donde entra el alimento, también es por donde sale la boca. De hecho, hay un texto bíblico, no recuerdo exactamente qué es lo que dice, pero dice algo así como: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. ¿Okay? Entonces, eso también es importante tener en cuenta, porque a nosotros
a nivel boca no solamente nos va a afectar lo que comamos, no solamente nos va a afectar el tipo de alimentación, o si hablamos a nivel emocional, esto de que no trago a la persona. También es esto del qué es lo que estoy diciendo, y a veces terminamos hablando mal de otras personas, y lo que es peor, termino hablando mal de mí mismo, ¿sí? Que esto se me hace un poquito raro, a ver, no alcanzo a terminar de comprender cuando me equivoco, y si alguien se equivoca, ánimo, no pasa nada, todo bien, sí se puede, échale ganas, ¿no? Pero me equivoco yo y soy un tonto, un idiota, un inútil, y me comienzo a ofender. Entonces, tener cuidado con esto, porque lo que entre por la boca nos va a afectar, por supuesto que sí, pero lo que sale de la boca también nos va a terminar afectando. Si hablamos de la boca, no solamente es la cavidad, por así decirlo. Tendríamos que hablar de varias partes o varios elementos de la boca. ¿Okay? Y lo primero que quiero hablar el día de hoy es de la mandíbula. ¿Okay? Es este hueso que tenemos aquí que nos ayuda a masticar, a mantener la boca cerrada. Esta parte de la mandíbula pertenece al mesodermo nuevo. ¿Ok? Si pertenece al mesodermo nuevo, esta parte, a ver, no es la más nueva del cerebro. Sin embargo, ya aquí estamos hablando de supervivencia no a un nivel de territorial necesariamente, sino el de tengo que cuidarme y cuidar a los míos. Ya estamos hablando de tribus, por ejemplo. Cuando hablamos de un conflicto a nivel de la mandíbula, casi siempre vamos a hablar de un conflicto de desvalorización. Al no poder atrapar al bocado o no poder retenerlo una vez atrapado. Es este sentimiento de ya lo tenía y se me escapó. ¿Okay? Puede ser, insisto, real o puede ser simbólico. No necesariamente tiene que ser de que no pude masticar esto, o a veces es ya lo tenía, ya tenía el trato hecho y se me fue el cliente. Esto de no poder atrapar el bocado es lo que me va a hablar hoy, o más bien esto de que me causa desvalorización al no poder atrapar cierto bocado, al ya tener este sentimiento de pertenencia y no poder conseguirlo o se me escapó, va a terminar afectándome a nivel mandíbula. Cuando hablamos de un proceso de simpaticotonía, o sea, cuando estamos en pleno proceso, en pleno conflicto, la mandíbula entra en un proceso de descalcificación ósea. ¿Sí? O sea, el hueso de la mandíbula empieza a descalcificarse. Sin embargo, cuando entramos en un proceso de vagotonía, hay una recalcificación ósea. Uno dice, bueno, eso está mejor, y no todo el tiempo, porque a veces pueden presentarse abscesos o osteosarcoma. Yo, en mis palabras complicadas que todo el tiempo me busco, ¿no? Pero entonces, muchas veces esto, por ejemplo, cuando nos salen ciertos abscesos, ciertos granitos, que uno dice, uy, es que tengo un problema en la boca, y a veces uno piensa que es infección, y es cuando va a tratarse, muchas veces es que nuestra mandíbula está en este proceso de recalcificación que termina produciendo estos abscesos. Entonces, no es tanto el problema el absceso, sino es que nuestro cuerpo entró en este proceso de sanación a nivel mandíbula. Cuando hablamos de que la mandíbula se traba, seguramente han visto esos casos, estaríamos hablando de un conflicto de oponerse a la palabra, ¿sí? Esto de tener que contradecir permanentemente, o el ya cállate. Es este sentimiento de cállate ya, o no estoy de acuerdo con lo que dices y trato de llevar esta contraria. Es lo que me va a terminar dando este conflicto de que se me traba la mandíbula. Otro tema importante a tener en cuenta cuando hablamos de la boca son los dientes. ¿Okay? Los dientes cuentan parte de nuestra historia. De hecho, hay ramas especializadas que se dedican a ver
qué diente representa cada parte de la vida, o qué diente representa cada parte de nuestro cuerpo, qué diente está conectado a través de o con otros órganos. Entonces hay gente que se especializa en eso, a pesar de que tengo un poquito de conocimiento, no es mi especialidad, entonces no voy a entrar mucho detalle en eso. Sin embargo, pues sí decir esto, ¿no? O sea, cada persona tiene, por ejemplo, su lado para masticar. Y eso está bien, ¿sí? Lo interesante con esto es que, a pesar de que yo puedo tener mi lado por el cual me siento más cómodo masticando, no significa que tengo más calles de ese lado que del otro. Las calles salen posiblemente parejo, o sale más en un diente que en otro, en un lado que en otro, arriba o abajo, porque insisto, cada diente y cada parte de nuestra boca a nivel dentadura tiene una conexión específica con otras partes del cerebro y otros órganos. Sin embargo, aquí, como para dejar un poquito de información, vale recalcar esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de caries en los dientes, ¿okay? No estamos hablando de que la carie sale de adentro hacia, pero no estamos hablando de que la carie sale de afuera hacia adentro, sino todo lo contrario. Sale de adentro, que representa nuestros programas, hacia afuera, que es el mensaje que está queriendo darnos. Allí la elección del diente nos hablará del mensaje específico y del hecho de que algunos dientes tengan enormes caries y otros tengan alguna desviación y otros se mantengan perfectos hasta nuestra muerte. Esto tiene sentido, ¿sí? A ver, no todos los dientes son afectados de la misma manera. Uno dice, es que tengo la dentadura chueca, pero no son todos. Son los de arriba, son los de abajo, son los de un lado en específico. A veces es un diente y es el que termina afectando todo, entonces se endereza ese y todo lo demás se termina alineando. ¿Por qué? Porque insisto en esto, ¿ok? Siempre viene de adentro hacia afuera, siempre son nuestros programas queriendo expresarnos un mensaje hacia afuera. ¿En qué diente, en qué lado, arriba o abajo? Pues ya dependerá y tendríamos que hacer un análisis un poquito más elaborado. Pero pues nos llevaría demasiado tiempo y para un solo video sería demasiado largo. Pero otro tema importante a tratar es el labio leporino. Y aquí quiero hacer esta aclaración, que la biodescodificación no sana el labio leporino, ¿ok? No hay ninguna terapia alternativa que lo sane. La única es tal vez la cirugía. Y pues, depende de la cirugía, el tipo de cirugía y qué tan marcado esté lo de esto del labio leporino, puede o no dejar alguna marca, que quede algo perfecto o no. Sin embargo, sí es bueno analizarlo y biodescodificarlo, porque cuando hablamos del labio leporino estamos hablando de algo que viene del transgeneracional o mínimamente del proyecto sentido. Esto es, de lo que papá y mamá estaban sintiendo cuando estaban embarazados o cuando me estaban buscando para obtenerme, ¿no? Desde este punto de vista es importante tratarlo, porque lo que no se sana en esta generación se va a pasar a la siguiente, y si en la siguiente tampoco no se sana, va a seguir sucediendo en más ocasiones. Entonces, cuando yo biodecodifico porque yo o mis hijos nacieron con labio leporino, por ejemplo, entonces al yo biodecodificar es como que limpio esa pequeña mancha que queda grabada en nuestro ADN, y al pasar a las nuevas generaciones esa mancha ya no está. Entonces no tienen por qué ellos vivir un conflicto porque yo lo viví o porque mis antepasados lo vivieron. Ahora hablemos de las amígdalas, ¿ok? Como en todo el sistema digestivo, o más bien como en todo el sistema digestivo, el conflicto central es el de no poder atrapar el bocado. Según las interpretaciones del Dr. Hammer, el foco del control se encuentra en el tronco cerebral dorsal a la derecha. Esto es parte del tejido endodérmico. La biología total precisa, sin embargo, las diferentes tonalidades del conflicto. Las amígdalas están en el límite de lo atrapado y de lo tragado. Es el conflicto de no poder tragar o de escupir el bocado que tiene carácter vital para la persona. Pero
El bocado ha sido atrapado, pero todavía me lo pueden quitar o me lo pueden robar. Es también el conflicto de no querer tragar el bocado. Tener que regurgitar las palabras en mi garganta, no poder decir algo, una situación de gran estrés es lo que me quiere imponer, ante lo cual no puedo protestar. Cuando hablamos de la amígdala en un estado de simpaticotonía, el tronco cerebral lo que hace es ordenar hacer masa, ¿ok? Ordenar hacer masa, observándose una hipertrofia de la amígdala, a veces con gritos para hacer que la amígdala mejore su rendimiento para permitirme tragar el bocado. Cuando hablamos de un proceso de vagotonía, la amigdalitis, por ejemplo, amigdalitis con microbios, micosis y algunas veces bacilo de Koch, ¿okay? Se le llaman anginas y aparecen generalmente 12 horas después de haber solucionado el conflicto. Esto que hablamos de... me salieron las anginas. Sería interesante checar 12 horas antes qué fue lo que pasó. 12 horas antes me di cuenta que estaba teniendo este conflicto con mi pareja, pero lo pudimos hablar y lo pudimos resolver. Entonces, cuando se entra en este proceso de resolución del problema, mi cuerpo entra en este proceso de vagotonía y entonces me permite sanar. Pero sin embargo, en este proceso de sanar el conflicto que se hizo a nivel cerebral por la emoción, también las amígdalas terminan viviendo esto, ¿no? De las anginas inflamadas o infección y este tipo de cositas. Esto representa conflictos en relación con la incapacidad de atrapar el bocado, como una buena nota en el colegio, un departamento, una conquista, etc. En una totalidad vital, como si de eso dependiera mi vida. Cuando el bocado ya está en la faringe, está lejos de los demás y lo atrapamos. En simpaticotonía se desarrolla según sea la intensidad del conflicto. Vegetaciones, adenoides, pólipo, nasofaringe. Pólipo nasofaringe, cáncer en la faringe. En vagotonía se desarrolla. En vagotonía es cuando aparecen estas anginas, que es esto, dolor de garganta, irritación, con caseificación fétida de los pólipos por las bacterias. Ok, aquí mencioné una palabrita con la que vale la pena explicarle un poquito más lo que son las vegetaciones adenoides. ¿Ok? Son de tejido linfático, o sea, lo que se encarga es de atacar y defender el cuerpo. O sea, este tejido linfático, ¿no? Y de esto está generada las vegetaciones adenoides. Los conflictos asociados serán conflictos de querer atrapar por la nariz los olores, el olor de la madre, el perfume de la novia que dejó. Es un clima de ataque, defensa. Ataque. Hago algo para recuperar el bocado. Defensa. Espero que me den el bocado. En ambos casos, el bocado puede ser una minucia, algo pequeñito, sin importancia para los demás, pero un detalle que adquiere proporciones desmedidas de la persona en cuestión que lo está viviendo. Continuamos bajando y llegamos al esófago. Cuando tenemos un conflicto en el esófago, el foco de Hammer aparece, o esta manchita que ya habíamos hablado al principio en otros videos. Esta manchita o este foco de Hammer aparece en el frontoparietal basal. ¿Ok? Puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha. A partir del esófago y hasta el recto debe considerarse la noción del tiempo. Esto ya viene de lejos, o ya hace mucho, o esto no me lo esperaba así tan repentinamente. Cuando más alto en el sistema digestivo, más reciente. Del mismo modo, cuanto más se avanza hacia el recto, más abyecto es, o sea, más antiguo es el conflicto. Es un conflicto ligado a la incapacidad de tragar el bocado y no poder incorporar alguna cosa.
Por ejemplo, el negar algún tipo de información, ¿no? Pues, cuando hablamos de un proceso de simpaticotonía, hablamos de una ulceración de las dos terceras partes superiores del esófago. Puede haber espasmos y deglución. Cuando hablamos de vagotonía, por el contrario, estamos hablando de inflamación de la mucosa, de estenosis, que es estrechamiento del esófago cuando se vuelve pequeñito, ¿no? Ahora vamos a hablar del estómago, ¿ok? A ver, hay algunos animales que tienen más de un estómago. El ser humano solo tenemos uno, ¿ok? Solo es un estómago. Sin embargo, podemos hablar a nivel cerebral de los estómagos. ¿Sí? De alguna manera es como que el estómago se divide en dos y distintas partes del cerebro se encargan de ahí. Podemos hablar del estómago endodérmico. El foco de Hammer está situado en el tronco cerebral, lado derecho. Se vuelve aquí al conflicto natural del sistema digestivo, de tonalidad vital del bocado que queda en el estómago y que no se puede digerir. En simpaticonía, entonces se desarrollará un tumor o pólipos que pueden alcanzar varios centímetros. Cuando hablamos de un proceso de vagotonía, los hongos y micobacterias Bacillus de Koch, que son ácido alcoholo resistentes, se despliegan para operar el tumor. Puede haber sangrado, lo que es señal del desmantelamiento de la red de alimentación sanguínea del tumor. Y esto es bien interesante, ¿saben? Porque a veces nos preocupamos por un tumor o es que tengo pólipos y ya me dijeron que se puede hacer cancerígeno esto, y justamente es este conflicto de llevo tanto tiempo sin sentir que puedo tragar, sin sentir que puedo hacerme propio de esto que quiero, siento que todavía se me escapa de las manos o no estoy pudiendo decir esto. El conflicto se queda tanto tiempo ahí que termina generando un conflicto a nivel del estómago, concretamente el estómago endodérmico, ¿okay? Sin embargo, cuando, por ejemplo, ya se resolvió el conflicto y de repente notas que, hice el baño de sangre, ¿qué pasó? ¿Será que me estoy enfermando? ¿Será que está pasando algo? Y rápido corremos al médico. A veces es esto de estoy en un proceso de sanación porque lo que se hizo fue desmantelar el tumor, fue quitar el pólipo. Entonces, para hacer esto les quitan como el suministro de sangre y es para de alguna manera deshacerlo o despegarlo del cuerpo. Eso fue el estómago endodérmico. Ahora vamos a hablar del ectodérmico. El foco de control cerebral se encuentra en el córtex en posición temporal derecha, cerca de la zona del control de las vías biliares y del esófago. Es un conflicto de contrariedad territorial indigesta, o con el jefe del territorio vecino, conflictos de frontera. También en relación al contenido del territorio. ¿Okay? Aquí el conflicto es con el jefe, por ejemplo, o con el vecino. Cuando no nos podemos llevar bien, cuando nos caemos mal, se genera este tipo de conflictos. El no poder tragar a la otra persona, o no poder tragar lo que la otra persona dice, o no poder expresarle lo que la otra persona me está diciendo, o yo siento que está invadiendo mi propiedad y su cerca se pasó 5 centímetros más para mi lado. Todo este tipo de temas puede generar un problema a nivel del estómago, del estómago ectodérmico. Cuando hablamos de un sistema de simpaticotonía, habrá hiperacidez, exceso de ácido clorhídrico, con dolores fuertes durante esta fase, y por ser tejido ectodérmico, la mucosa se ulcera pudiendo provocar hasta perforaciones. ¿Ok? Aquí hay una diferencia porque, por ejemplo, en el endodérmico hablamos de que cuando se siente presionado, cuando
La forma que tiene el endodérmico o el endodermo de proteger sus órganos es haciendo más, es como que cubriéndolos con algo. En este caso el ectodermo no es así. El ectodermo es donde se presentan úlceras, gastritis, los pólipos que acabamos de leer, porque se están manifestando de una manera y empiezan a hacer estas úlceras, estas llagas que terminan lastimando y muchas veces de daños casi irreparables cuando se deja pasar mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos de un proceso de vagotonía, la úlcera se cierra a veces con hemorragias. Esta úlcera en reparación puede pasar por un cáncer, puesto que hay una rápida proliferación celular, vómitos ocasionales o náuseas debido a la presencia de sangre en el estómago o el bulbo. Muy bien, ahora vamos a hablar del duodeno. El foco de control neuronal se encuentra en el tronco cerebral a la derecha, es tejido endodérmico. La vivencia del conflicto biológico será de carencia vital e injusticia, siempre en relación con el bocado que no se puede digerir y no puedo soportar o soportarlo. En simpaticotomía aparece un tumor compacto del duodeno que puede incluso producir una oclusión. En vagotonía por su parte los hongos y micobacterias permiten la eliminación de la masa tumoral. Ahora vamos a hablar del hígado, que pertenece directamente al endodermo. El foco de Hammer se encuentra en el tronco cerebral hacia la parte derecha. Nuevamente aquí el hígado tendríamos que dividirlo en dos: el hígado endocrino, que es de origen endodérmico, y el hígado exocrínico, que es el que fabrica la bilis, por ejemplo, es de origen ectodérmico. El hígado, además de ser el segundo órgano después de la piel con mayor superficie, es la glándula más grande. Todos los conflictos asociados con el hígado son conflictos que están asociados, valga la redundancia, a la carencia en una tonalidad vital de algo indispensable para mi supervivencia. En simpaticotonía aparecen los focos nódulos únicos o múltiples en forma de manchas características. Existen a menudo una asociación intestino-hígado-páncreas, puesto que el foco cerebral del hígado es vecino de los focos respectivos del intestino y del páncreas. La presencia de estos nódulos aumenta el tamaño del volumen hepático, lo que da un hígado turbo. En vagotonía la reparación se hace por gaseificación, que ya lo habíamos hablado también la semana pasada, que básicamente tuberculosis, destrucción por tuberculosis, o también puede haber enquistamiento. En fase de reparación el hígado se hincha, esa hinchazón luego disminuye, pero puede suceder que su volumen no vuelva de todo a lo normal. Aún después de la curación, en la segunda fase de reparación, después de la crisis epileptoide, el cerebro ordena la disminución de la protrombina, que es una proteína que produce trombina. ¿Okay? Y la trombina es este primer paso para la coagulación de la sangre, para que la sangre licuada pueda evacuar los desechos por medio de los glóbulos blancos. El páncreas endocrino es de origen ectodérmico, mientras que el páncreas exocrino es de origen endodérmico. Nuevamente aquí el páncreas se puede dividir en dos partes. El páncreas segrega las enzimas más poderosas de todo el organismo y es en el que se reflejarán los más grandes conflictos respecto a lo que no puedo tragar, digerir o asimilar. Es el miedo profundo a no poder atrapar el bocado. Estamos hablando aquí de carencia. ¿Okay? Es el conflicto de contrariedad con los miembros de la familia,
La lucha por el bocado es por tanto el conflicto por herencia. En simpaticotonía aparece adenocarcinoma, ¿okay? Que es un miedo vital por la supervivencia, además de ignominia. También pueden llegar a aparecer quistes pancreáticos. En vagotonía, la reducción del tumor por calcificación, enquistamiento o pancreatitis. Cuando el tumor se encuentra en la cola del páncreas hacia la espalda, toca estructuras nerviosas de la columna y es muy doloroso. Si la ignominia es vivenciada como un golpe por la espalda, el tumor se presentará en la cola del páncreas. Y aquí, bueno, ¿qué es la ignominia? Básicamente es este sentimiento de haber sido traicionado. ¿Okay? Obviamente hay una explicación más larga, pero me tendría que llevar demasiado tiempo. Los pueden simplemente Google. Muy bien, ahora hablemos de el intestino delgado. El foco de Hammer se sitúa en el tronco cerebral en posición ventral mediana. Es el conflicto de no poder asimilar el bocado que es vivenciado como indigesto. Palabras siguientes, por ejemplo, injusticias y básicamente cosas que me hagan sufrir. En la tonalidad de carencia de miedo a morir de hambre. En simpaticotonía se produce una fina capa de carcinoma adenomatoso o pólipos. En vagotonía, los tumores benignos sangran un poco, los malignos más frecuentemente. La medida tradicional interpreta esas hemorragias. En vagotonía, los tumores benignos sangran un poco y los malignos más frecuentemente. De manera tradicional se interpretan esas hemorragias como afecciones autónomas, cuando en realidad son la fase de curación en la cual colgajos de mucosa son eliminadas con flemas. Ahora hablemos del apéndice y ciego. El foco de Hammer se encuentra en la región lateral izquierda del tronco cerebral. Conflicto en relación con un asunto desagradable, indigesto, que no podamos vaciar, que nos coloca frente a un callejón sin salida sin poder encontrar una solución, y que es vivenciado como una enorme roña, asquerosidad, suciedad, a menudo en una subtonalidad de contrariedad con la familia, y de lo cual nos gustaría hablar. Son marranadas, son cochinadas que nos guardamos y que no mandamos expulsar. En simpaticotonía se forma una coliflor de tejido compacto que obstruye el apéndice. Cuando hablamos de una coliflor no es no es una verdura, ¿okay? Sino que toma esta forma, así como es una coliflor o un brócoli, que es el arbolito y está formando, cada rama forma como que nuevos arbolitos. Básicamente así, esa es la forma que junta, ¿no? Pero con tejido compacto que obstruye el apéndice. En vagotonía es la apendicitis aguda. La infección parece una calcificación. Ahora vamos a hablar del colon. El foco de control neuronal se encuentra en el tronco cerebral, por tratarse de tejido endodérmico en posición lateral izquierda. Aquí se aloja el conflicto de la maldad, la cochinada, la suciedad, el asqueroso. Quiero eliminar esa asquerosidad. Es frecuente que el colon sea afectado frente a una situación en la que somos víctimas de una represalia o venganza, o de un juicio de valores por algo que no hicimos. Yo no fui, ¿no? En simpaticotonía se forma un tumor proliferante compacto o pólipos. Esta fase es rara vez diagnosticada, salvo en caso de hemorragia o oclusión, constipación y pólipos. Cuando está en un proceso de vagotonía se observa una reducción del tumor
con participación micótica con sangrado. Hay que explicar que este inconveniente es simplemente pasajero. La intervención quirúrgica es raramente útil. Ahora hablemos del ombligo. El foco de Hammer se sitúa en posición centro-mediana izquierda del tronco cerebral. Es el conflicto de querer eliminar por todos los medios una cosa que es muy molesta o muy inconveniente o tóxica en una tonalidad digestiva. En simpaticotonía pueden aparecer, por ejemplo, cáncer o adenomatoso. Puede aparecer, por ejemplo, un cáncer adenomatoso compacto de la región del ombligo. Sin embargo, cuando hablamos de vagotonía, el tumor se empieza a secar o es como que se enrosca o ese proceso de gaseificación, ¿no? Que es básicamente tuberculosis. En este caso, pues a nivel ombligo. Y por último, vamos a hablar del peritoneo. Esto le pertenece al mesodermo antiguo. El foco de Hammer está en la parte lateral del cerebro. Se trata de la protección de las vísceras del vientre. Es de alguna manera para sentir o para proteger acerca del ataque contra la cavidad abdominal. El conflicto emocional, estaríamos hablando de miedo, pánico, de lo que sucede dentro del vientre. Puede tratarse de un ataque real, imaginario, simbólico o virtual. La lógica biológica es la siguiente. Para proteger mi vientre, debo hacer que se espese mi peritoneo, como para hacer más fuerte la protección. Cáncer de peritoneo. Aquí ya estaríamos hablando de eso, ¿no? En simpaticotonía estaríamos hablando de un cáncer del peritoneo. Y mientras que estamos en este proceso de vagotonía, estaríamos hablando de este proceso de reparación de la afección del peritoneo, que en otras palabras es peritonitis. Esto que tanto asusta a la gente y que peritonitis, vamos rápido al hospital porque si no se puede morir. Muchas veces es el remedio para decirnos estamos comenzando a sanar. Ahora, no estoy diciendo que si tienes peritonitis o cualquier otra de los síntomas que mencioné, es como que, bueno, ya Brian dijo que estoy en un proceso de vagotonía, pues no hago nada. No se trata de eso, ¿ok? Cuídate, toma las medidas necesarias para estar bien, hazte un chequeo rutinario cuando te toque hacértelo y todo eso está bien, cuídate. Aquí el punto no es el ir contra la medicina o ir contra los médicos o ir contra el cuidarse uno mismo a nivel salud. Aquí la invitación va a ser siempre la misma, es cuidar la parte emocional, cuidar la parte mental, porque esa parte es la que puede sanar o la que puede enfermar nuestro cuerpo. Dicho eso, entonces con esto pues doy por terminado este video. Simplemente decir que muchas gracias a todos los que pudieron estar hasta el final, gracias a todos los que pudieron ver el video, los que lo comparten, a los que le dan like, eso a mí me va a ayudar muchísimo. Por favor, suscríbanse al canal, activen el botoncito de que les anuncie cuando se suba un nuevo video. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar hablando nuevamente de uno de los sistemas más importantes, pero por hoy pues nos quedamos con esta información, ¿no? Del sistema digestivo. Entonces, con eso terminamos. Nos vemos, cuídense mucho, Dios les bendiga. Hasta la próxima.